No sé qué es peor, ser atropellado, o ver como el que atropellé por Bluetooth es más exagerado que jugador de fútbol cuando se tropieza. No hombre mano, estás más aferrado que una niña de 10 años al bicis en pleno 2026. A volar dijo Cancerbero. Voy a lanzarme a un techo. Y así mueren las estrellas. Estaba probando unos cuantos mods en mi San Andresito, como 180, literal, los NPCs rompían las leyes de la física de tanto mod que tenía instalado. Fíjense que incluso pudo hacer un salto acrobático conmigo. Bueno, casi. Pero fue en ese instante cuando todo por lo que había trabajado se fue a la ver. Buenas las tengan mis estimados subs, yo soy Ganelord 2099 pantallazos azules. Si se preguntan qué tengo en la espalda, pues es una guitarra. Saben que la cosa está dura en Venezuela y ahora que no tengo casa tengo que salir adelante, o entrar atrás. Disculpe señor, ¿quiere que le toque una canción? Es que ando pobre y necesito plata para comer. Está bien, tócamela. ¿Cómo te atreves a faltarme al respeto? Ya saben mi gente, respeten para que los respeten. Que Dios nos ampare. Estaba pensando en nuevas ideas para un video nuevo, entonces veo que mi computadora está encendida con la página principal de mi canal, entonces me pongo a ver algunos de mis vídeos y recuerdo esta escena. Es un mod que sí o sí tienes que tener 50 likes y hago un GTA San Andreas realista. Oh my God. Wow. Literal no me acordaba de este video, pero promesas son promesas. El video de hoy crearemos un GTA San Andreas muy realista con un paquete de modazos increíbles hechos por una preciosa model. Literal estos mods me impresionaron tanto que desde hace un mes quería hacerle una recopilación pero no sabía cómo. Ojo, no voy a ponerles mods de gráficos realistas como el DirectX, sino mods que agregan vida y realismo al juego, sin perder la esencia clásica del San Andreas. En pocas palabras, mods para peces de cartón. Iniciemos de una vez antes de que venga Smoke con sus ociosadas. Me llamaste CJ, mi amor. ¿Qué, Smoke? ¿Eres tú? ¿Qué rayos te pasó? Me ejercité CJ, he pasado estos últimos días haciendo bíceps, tríceps, piernas, no he dormido ni he comido nada, todo con tal de hacerme súper fuerte. ¿Y más o menos para qué? Es que, me da pena, pero quiero ser fuerte para que me quieras CJ, mi amor. Los primeros dos mods que me instalé son más que todo esenciales, el Urbanize y el Project Props. Estos dos mods básicamente le dan vida a la ciudad por sí solos, el Urbanize a los peatones, y el Props a la ciudad. El Project Props agrega cierta cantidad de basura a las calles, siendo este detalle calcado de la propia vida real. Dentro de un Clucking Bell, podemos apreciar que hay un conserje encargado de limpiar este lugar, y también hay un man cocinando arriba de la cocina. Incluso con los mejores mods vienen bugs, pero lo más interesante... Acabas de comprar una hamburguesa en un restaurante donde venden pollo. ¿De dónde sacan hamburguesas si ustedes solo venden pollo? Es una hamburguesa de pollo. Qué buen argumento. Watchen eso patriarcados, ese men se pegó al techo como el hombre que araña. Bueno, ¿sabes cuál es el colmo del hombre araña? No. Bueno, sí. Primero nos concentraremos en ponernos una conducción realista, por eso me he descargado este mod, ya que no solo mejora la forma de conducir, también la forma en que robamos un coche, porque ahora nuestro CJ no hará solo la animación del auto bloqueado, sino que, o forzará la puerta para abrirla, o romperá la ventana para quitarle el seguro y entrar. Además no solo es entrar al carro, sin las llaves no podemos prenderlo, por eso ahora CJ cruzará los cables para encender el carro al puro estilo nicoso belicoso de GTA 4. Ya en el auto, al estarnos quietos por 10 segundos o menos CJ empezará a hacer animaciones realistas, como sacar el brazo por la ventana, o secarse el sudor de la frente por el calorón que está haciendo en Venezuela en este momento. No hombre. ¿Hace calor o soy yo? Otros detalles como que en moto CJ hará los cambios de velocidad, o en auto pondrá el freno de mano al presionar espacio. Todos estos detalles son sacados de GTA 4, caracterizado por tener el realismo hasta en las chanclas. Claro, aún no terminamos con el realismo en los coches, porque el siguiente mod nos agrega un sistema real de gasolina. Solo vean la barrita de aquí abajito, esto indica cuánta gasolina nos queda. Para llenar el tanque podemos hacerlo de varias maneras. La número 1, ir a una gasolinera. Al estar casi raspando la olla con la gasolina, se nos
nos activará una pequeña cinemática que dejará el tanque completamente full, mientras que si tenemos algo de gasolina en el tanque subirá automáticamente sin animación. O la número 2, comprando un bidón de gasolina para el camino. Si se nos acaba la gasolina estando lejos de una gasolinera, al presionar una combinación de teclas, podemos llenar por nosotros mismos el tanque y continuar nuestro camino. Y como último mod de conducción, tenemos este que mejora la cámara al conducir. Al chocar con un auto, una pared, o un poste, la cámara empezará a temblar, indicándonos que hemos recibido un golpe muy fuerte, y obligándonos a detenernos o a ir más lento mientras el mareo se nos quita. Incluso me salí del coche para ver si se me quitaba, pero CJ todavía estaba más borracho que mi tío en una partida de dominó en la fiesta familiar. Todos estos mods fueron creados por la misma modder. Pero ahí no acaban sus mods, ya que ahora se vienen unos que realmente están buenardos. Y si te están gustando estos mods, pues déjame tu poderoso like y suscríbete, que ya casi somos 2000. Gracias, continuemos que faltan mods. Como mencioné antes, el Urbanize le da vida a los peatones de San Andreas, pero a veces siento que le faltan algunas cositas. Por eso para mejorarlo he descargado una serie de mods creados por la misma creadora de los mods anteriores. Al instalar el Project Props, vi que este agregó buzones en las casas del barrio, además de otros lugares, y si nos ponemos a analizar esto no sirve de nada ya que no se puede interactuar con ellos. Pero ahora con este mod, aparecerá el señor cartero, y este irá con su bolsito entregando cartas a todas las casas, excepto en mi casa y en la de Suite. No hombre, este cartero es un racista, toma ratatatata, y lo que más me gustó de este mod es que el bolsito se adhiere a las físicas del cartero, no se queda flotando como algunos otros mods. Vuela viejito, vuela. Bastante realista si me lo preguntan. Con el Project Props y el Urbanize vino mucha basura, o sea, literal hay basura por doquier. En la guagua se siente el olor de tu perfume. Pero el siguiente mod agrega recolectores de basura, o como dicen en mi país, el aseo. Estos recolectores no están solo de adorno, ellos recogen la basura que se encuentran por las calles, aunque a veces hay que tener paciencia para que encuentren algo, no deja de ser un detalle elegante para nuestro GTA. Otro mod que también me gustó es este man que arregla los transformadores, que bueno porque en mi casa no hay luz, este tipo me recordó a Corpoele. Para que venga la luz tenemos que esperar a que haga algo. Ay, ya vino la luz, no hombre se fue, pero ya vino. Te vas y vuelves, te vas y vuelves. Lo más realista del mod es que este tiene sus propias animaciones, e incluso podemos dispararles para que hagan el trabajo más rápido. Pero para no hacérselas más larga, estos y muchos más mods están en la nueva actualización del Goosipexterians de Artem 1996, su canal de YouTube, perfil de libertycity.net, y cuenta de Patreon estarán en la descripción del video, y los mods específicos de este paquete estarán en mi servidor de Discord para los que me siguen. Sigamos con los mods. Otro mod realista es el que nos permite movernos colgados de las paredes. En GTA 4 podíamos hacer eso mismo, pero ahora en GTA San Andreas esto será implementado. Fíjense qué buenas animaciones, incluso podría hacer esto mucho más extremo. A esto me refería, estoy colgado de uno de los edificios más altos de San Andreas, que realista XD. Sé que hablamos de mods realistas, y pensarán que este no lo es, pero lo realista del mod es que CJ se cansa de estar tanto tiempo colgado que llega un momento en que se... En serio, se cayó solito, no se preocupen, los mejores mods están por llegar. Debo irme, mi planeta me necesita. Llegamos a la parte del video donde analizamos las armas, en este caso hablaremos del Weapon Details. Sé que en un video pasado hablé ya de este mod, pero este acaba de recibir una actualización actualizada, ahora las armas estarán en una calidad HD, sin embargo, no pierden la esencia del juego, y mucho menos causan bajones de FPS a la hora de jugar. El mod prácticamente le pone animaciones a las armas, y también hace que al recargar el arma, esta tire el cartucho vacío para ingresar uno nuevo. Las armas cortantes como la katana, o la motosierra también tienen un mejor modelo, y al ir cortando gente al estilo Metal Gear Solid, podemos
podremos ver cómo estas armas se llenan de salsa de tomate para las papas fritas. Con el paso del tiempo se limpian. Ahora CJ prenderá las molotovs como tu amigo prende a tu novia, y también meterá un proyectil en el lanzacohetes cada vez que dispare uno. Y no es nada, en la nueva actualización, ahora cada vez que a CJ se le acabe la munición de un arma la tirará, y no la desaparecerá con magia negra. Y eso no es todo, patus, podría seguir con mods realistas toda la tarde, pero para que no se me aburran, vamos a dejarlo por aquí. Si quieres una parte 2, donde pruebe otros mods más reales que mi existencia, házmelo saber en los comentarios. Todos los mods que presenté en este video fueron hechos por Artem 1996, esta modder está trabajando en un proyecto verdaderamente grande que consiste en crear un San Andreas realista, pero eso lo podrán ver en un próximo video. Y bueno, mis estimados amantes de Genshin Impact, si no quieren que su PC explote intentando instalar estos mods, o simplemente quieren presumir sus propias creaciones, tienen que caerle al Discord de 2099 mods, el link está ahí abajo en la descripción, es el único lugar donde no les robaremos la virginidad, digo, la dignidad, bueno, tal vez. No olvides suscribirte, dar a like, comentar cuál fue tu mod favorito, y ver este videito que no tuvo mucho apoyo, hazlo por favor. Ahora sin más nada que decir, nos vemos cracks.